persona, muy de acuerdo a su peso. Recordemos que una persona en promedio, un adulto, debe orinar aproximadamente 24 horas. ¿Cuánto de volumen? Más o menos entre 1000 a 1500 mililitros por día. ¿Bien? Es el promedio que debe orinar una persona. Pero ¿qué pasa si una persona no ingiere agua en grandes cantidades, líquidos en grandes cantidades, y esta persona no necesita estos requerimientos de agua? Lo que va a hacer es va a orinar más diluido, mucho más claro, ¿no? Es lo que pasa cuando uno toma bastante agua, ¿no es cierto? Orina mucho más claro, va varias veces al baño, etc. Pero ¿qué pasa si estamos en una situación en la cual el organismo no tiene accesibilidad a líquidos? Por ejemplo, una huelga de hambre, en situaciones donde aumenta la temperatura. ¿Cómo orina una persona? Concentrado y menor volumen, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esto, tenemos que saber cuánto es el volumen de orina que produce una persona normalmente. Un adulto debería orinar, ¿no?, lo que se llama la diuresis. Como habíamos mencionado, es en promedio de 1000 a 1500 ml. Ojo, diuresis no es lo mismo que micción. Micción habíamos indicado que es el acto de eliminación de la orina, ¿no?, a través de la uretra proveniente de la vejiga, ¿no? O sea, es el vaciamiento de la vejiga. Diuresis es el volumen de orina. La diuresis se calcula de acuerdo al kilogramo peso. La diuresis horaria corresponde a 0.5 a 1.0 ml por kilogramo por hora. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Cualquiera de ustedes, ¿no?, por ejemplo. ¿Cuánto es tu peso aproximado? 70 kilos. ¿Edad? 20 años. 20 años. Entonces tenemos una persona de sexo masculino de 20 años de edad, ¿no?, con un peso aproximado de 70 kilogramos. Cualquiera de ustedes durante la mañana debería tener diuresis, o sea, debería ir al baño. Ingiera o no ingiera líquidos, debería orinar. ¿Cuánto debería ser esto? ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos 3 turnos. O sea, el personal de salud atiende en 3 turnos: turno mañana, tarde y noche. El turno mañana empieza de 8 a 2 de la tarde, el turno tarde de 2 de la tarde a 8 de la noche, y el turno nocturno o el tercer turno es de 8 de la noche a 8 de la mañana del día siguiente. En los cambios de turno, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana, debe estar registrada la diuresis del paciente. Porque, ¿qué pasa si en uno de estos turnos no micciona el paciente? Pues ya nos llama la atención. Entonces tenemos que saber calcular la diuresis horaria. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de este paciente de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no?, te piden calcular la diuresis en el turno mañana. ¿Cuántas horas tenemos de 8 de la mañana a 14 horas? ¿Cuántas horas tenemos? 6 horas, ¿no? Entonces te dicen calcular la diuresis en 6 horas. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Si la fórmula nos dice la diuresis horaria mínima es de 0.5 a 1 ml por kilogramo por hora, entonces lo que hacemos es multiplicar 70 kilogramos, que es el peso del paciente, por, en este caso vamos a usar el valor mínimo, 0.5 ml. ¿Cuánto nos da esto? Como resultado, 35 mililitros. 35 mililitros, ¿en cuánto tiempo? Eso es por hora. O sea, nuestro compañero debería orinar cada hora 35 ml. Eso no significa que él vaya cada hora a miccionar, eso es difícil, ¿no? Pero nosotros por lo menos tenemos que calcular en un turno, por ejemplo, de 6 horas, cuánto debería orinar el paciente. La mayoría de acá de nosotros mínimamente ya ha tenido diuresis durante la mañana, ¿no es cierto? Algunos tendrán otra segunda diuresis durante el resto de la mañana. Pero ¿cómo calculamos eso? Si 35 ml es por hora, entonces me dice calcular en 6 horas. 35 ml
por 6, ¿esto cuánto me da? Ayúdame con la calculadora. 210. 210. Mínimamente, ¿no? Esta persona en 6 horas debería orinar 210 mililitros, ¿no? 210 mililitros. 200 ml es como la taza de, como el volumen de una taza, ¿no? Entonces es lo mínimo que debería orinar nuestro paciente. Ahora, si no, la diuresis generalmente se calcula por hora, o se calcula de acuerdo al horario esperado, o en 24 horas. Normalmente una persona dice que debe orinar entre 1000 a 1500 ml en 24 horas, o sea, en todo un día. Muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio para saber cuánto es lo mínimo que debería orinar en 24 horas? Multiplicamos los 35 ml por 24. ¿Cuánto nos sale? Ayúdenme, por favor. 840. 840. 840 ml a el doble, que si tomamos en cuenta el valor de 1.0, sería 1680 ml. Esto en 24 horas. Entonces, miren, si bien el promedio es de 1000 a 1500, esto varía de acuerdo al peso de una persona, ¿no? Nuestro compañero debería orinar mínimamente 800 mililitros en 24 horas, a 1600 ml. Ahora, esto puede variar de acuerdo al grado de hidratación del paciente. Estamos hablando en estos casos de una dieta regular y una hidratación no regular, ¿no? La hidratación no simplemente significa tomar agua. El agua, los ingresos líquidos, ¿no? Los ingresos que podemos tener nosotros vienen de diferentes maneras, ¿no? Eso se llama balance. El balance hídrico. Eso era una de las funciones del riñón. ¿Recuerdan? Balance hídrico. El balance hídrico es un balance, es un equilibrio entre los ingresos y entre los egresos de líquido, de agua. ¿Cuáles pueden ser los ingresos que tenemos nosotros, muchachos? De agua, ¿cuáles? Los que son por vía oral, ¿no? Incluye, por ejemplo, la dieta, ¿no? Los alimentos tienen agua, ¿no? Los alimentos líquidos como la sopa, el té, incluyen agua, ¿no? Eso se calcula, ¿no? Otro, ¿cuál más? Eso, el agua que se produce en metabolismo, ¿no? El agua metabólica. ¿No es cierto? Y otro, que cuando un paciente esté internado, por ejemplo, puede recibir soluciones parenterales, ¿no? Ya sea solución fisiológica, dextrosa, etcétera, tienen volumen. Y los egresos van a ser las pérdidas. ¿Las pérdidas cuáles llegarían a ser? Las pérdidas son de dos tipos, ¿no es cierto? Sensibles e insensibles. Las pérdidas sensibles son aquellas que nosotros somos conscientes de las que estamos perdiendo. Por ejemplo, ¿cuáles? Ya, muy bien, las heces fecales, ¿no? ¿Cuál más? De lo que estamos hablando ahora. La orina, la diuresis, ¿qué más? El sudor. Sí, el sudor podría ingresar también, ¿no? Y luego tengo las pérdidas insensibles. ¿Cuáles serían? ¿Ah? Ya, ¿no? La transpiración. Bueno, en este caso es la perspiración. Y luego tengo la respiración, ¿no? Ok. Ahora, ahí se sumaría entre los egresos, por ejemplo, las pérdidas patológicas, ¿como cuáles? Vómitos, diarreas, o si el paciente es operado, ¿no? No sé si han visto, les dejan drenaje, ¿no? Cuando es operado de la vesícula, del páncreas, les dejan unos tubitos que se llaman drenaje, para evitar que se acumule sangre, ¿no? Entonces, de esta manera, tanto ingresos y egresos debe equilibrarse, ¿no? Regularmente. Entonces, si una persona, por ejemplo, toma bastante agua, ¿no? Su volumen urinario puede ser más de 1600 ml, si es que no los necesita. De eso se encarga el riñón. Si el riñón estaría funcionando inadecuadamente, una persona que toma en exceso agua va a empezar a acumular agua en el espacio intersticial. Y eso se llama edema, ¿cierto? Entonces,
el riñón tiene esa función, ¿no?, de ante las necesidades de agua, de disminuir el volumen de orina o aumentar el volumen de orina, por un lado, de disminuir la concentración de solutos en orina o aumentar la concentración de solutos en orina. Eso se llama concentración y dilución de la orina, es lo que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de pasar a eso, que es parte de la actividad, ¿no?, de la siguiente semana y la subsiguiente, podemos hablar un poquito de los cambios de volumen de orina. Cuando una persona, por ejemplo, en caso, ¿tu nombre cuál es, perdón? Brandon, por ejemplo. Brandon, en 24 horas es lo que deberías orinar. Pero ¿qué pasa si orina 600 ml? Hay un volumen de orina disminuido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama al volumen de orina disminuido? Oliguria. Oliguria, el paciente está en oliguria. Por ejemplo, ya no tomamos el ejemplo de Brandon, nos dicen, por ejemplo, el paciente debe orinar 1200 ml mínimamente en 24 horas. De 8 de la mañana a 8 de la noche el paciente ha orinado 200 ml. Ya de entrada, sin calcular, es muy poco, ¿no? 200 ml. El paciente está en oliguria. ¿Eso qué nos llegaría a pensar? ¿A qué nos lleva a pensar eso? Que el paciente está en oliguria. ¿Qué sugiere? Sencillo, si no hay diuresis, ¿qué significa? Que los riñones no están funcionando, algo está pasando, el paciente está en falla renal. Está en falla renal. ¿Muy bien? Nosotros cuando evaluamos la función renal, o cuando evaluamos cualquier sistema, hay el área clínica y el área complementaria. El área clínica significa lo que tú encuentras en el paciente o lo que te dice el paciente, ¿no? O sea, los síntomas es lo que te dice el paciente y los signos es lo que tú encuentras como médico. Luego te apoyas en los exámenes complementarios, como hemos visto la creatinina, ¿no es cierto?, la urea. Pero cuando evaluamos la función renal, uno de los parámetros clínicos principales es la diuresis. Si el paciente no tiene diuresis, no tiene volumen de orina adecuado, está entrando en falla renal. Ahora, esta falla renal puede ser por múltiples causas, ¿no? Eso ya es un tema un poco más avanzado, ¿no? Entonces se conoce como oliguria. ¿Y qué pasaría si el paciente no orina nada? ¿Cómo se llama eso? Anuria. ¿Muy bien? Pero hay algunos textos que te dan un valor. Si bien una persona tiene que orinar mínimamente esto, algunos textos también te dicen oliguria se conoce cuando el volumen de orina en 24 horas es menos de 400 ml en 24 horas. O sea, no importa el peso, si una persona orina menos de 400, se considera oliguria. Y anuria, si bien significa nada de orina, es cuando una persona orina menos de 100 ml en 24 horas. Esta referencia la tomo de un libro que se llama Laboratorio Clínico de Balcells. ¿Bien? Que el siguiente año lo van a ver en el área de... Hay una área que se llama Laboratorio Clínico. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si esta persona orina más de lo normal. ¿Cómo se llama eso? Poliuria. ¿Muy bien? Ahora, ¿hay algún valor de corte, un punto de corte? Algunos dicen que poliuria se considera cuando la persona orina más de 3000 ml en 24 horas. El libro que les digo es Laboratorio Clínico de Balcells. Si gustan ya se lo pueden ir comprando, porque igual lo van a utilizar el siguiente año, ¿no? Y además este libro nos sirve para ver lo que es examen de orina, que es la actividad de la subsiguiente semana. Muy bien. ¿Entendido hasta acá? Ok. ¿Puedo cambiar? Sí, ¿no?
Ok, bueno, tenemos aquí ya lo que es la concentración y dilución de la orina. Esto es lo que decíamos, ¿no? Si una persona toma bastante líquido, orina de esta manera. Si una persona no ingiere líquido, o las necesidades de líquido son no grandes, orina de esta manera. Por ejemplo, un paciente con fiebre, ¿no? Con una infección y fiebre y transpiración, va a orinar de esta manera. Muy bien. Para hablar de concentración y dilución tenemos que conocer el término de osmolaridad, ¿no? En este caso, la osmolaridad plasmática conocemos que oscila entre 280 a 300 milismoles por litro. Vamos a hablar como promedio 300 milismoles por litro. ¿Y cuánto es la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria es diferente. Puede oscilar, miren, desde 100 a 1200 milismoles por litro. ¿Por qué es tan cambiante y no es como la del plasma? La del plasma, normalmente para mantener la homeostasis debe ser de 300 miliosmoles. Pero el de la orina, miren, dice que va desde 100 a 1200. Es un intervalo bastante amplio, ¿no es cierto? Pero en promedio se maneja de 600 a 800 miliosmoles por litro. Ese es el estándar, por decirlo, de la osmolaridad. Estamos hablando de una persona que bebe agua regularmente, ni en deficiencia ni en exceso. Su osmolaridad urinaria debería estar alrededor de los 600 o a 800. ¿Muy bien? Pero cuando una persona, por ejemplo, está en estado de sobrehidratación, va a orinar de forma diluida con esta osmolaridad. Una persona que está en estado de concentración de orina, por ejemplo, ante una deshidratación, su osmolaridad va a llegar hasta 1200 milismoles. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos de situaciones. ¿Qué pasa con la orina ante un exceso de agua y qué pasa con la orina ante un déficit de agua? Ante el exceso de agua, ¿no?, se inhibe la hormona ADH. ¿Qué significaba ADH? Hormona antidiurética, ¿no es cierto? Se inhibe. La hormona antidiurética, ¿qué es lo que hacía? ¿Recuerdan? Ayer avanzamos. Actuaba a nivel del túbulo distal, porción final del túbulo distal y conducto colector, medular y cortical. Lo que hacía la ADH es, ¿no?, aumentar la reabsorción a nivel de estos segmentos tubulares, aumentar la reabsorción de agua a través de las acuaporinas. Eso era su función, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos un gráfico donde nos habla de la osmolaridad, el flujo de la orina y la excreción de solutos en orina. Tres, ¿no?, situaciones paralelas. Y tenemos el tiempo en minutos. Acá nos habla en la primera gráfica la osmolaridad plasmática. Miren, la osmolaridad plasmática normalmente es de 300 miliosmoles, ¿no?, a esta altura. Muy bien. Y la osmolaridad urinaria hemos dicho que es de 600 normalmente. ¿Qué pasa si se ingiere 1 litro de agua? La osmolaridad urinaria desciende, miren, hasta aproximadamente 200 o 100 miliosmoles por litro. Muy bien. Se mantiene por un buen tiempo de esta manera. ¿Y qué pasa con el flujo de orina? Aumenta. O sea, el paciente orina más. Ante una ingesta de agua, ¿cuáles son los cambios? Que se produce una orina con osmolaridad más disminuida y aumenta el flujo de orina. Esto tiene el objetivo de ¿qué? De mantener la osmolaridad plasmática en los 300 miliosmoles y la excreción de solutos que sea también de forma constante, o sea, que no se modifique. ¿Cuál será el objetivo? Que ante la ingesta de agua aumente el flujo de orina y disminuya la osmolaridad urinaria. ¿Cuál es el objetivo? Mantener lo que se llama la homeostasis. ¿Qué pasaría si el riñón perdería esta función de, por ejemplo, en este caso, diluir la orina? O sea, no se produce orina. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Va a disminuir. Va a haber, ¿no?, hipoosmolaridad. Y eso ya alteraría el medio interno.
Recordemos que la osmolaridad plasmática es fundamental para las funciones celulares, ¿no? Por ejemplo, si disminuye la osmolaridad plasmática, esto es interesante. Miren, si disminuye la osmolaridad plasmática en los vasos sanguíneos, que normalmente es de 300, pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos solutos acá que hacen los 300 miliosmoles por litro, ¿no? Estos son los solutos. Pero, si disminuimos la osmolaridad y hay mayor cantidad de agua, esto puede llevar a repercusiones muy graves. Aquí ha disminuido la osmolaridad. ¿Cuáles son una de las complicaciones más graves? A nivel cerebral, recordemos que tenemos los vasos arteriales, ¿no? También. Si tengo una osmolaridad, pónganle de 280, o sea, hay mayor concentración de agua y menor concentración de solutos. ¿Qué va a pasar? El agua va a pasar del espacio intravascular, ¿hacia dónde? Hacia el espacio intersticial del cerebro. ¿Cómo se llama eso? Edema cerebral. Si el paciente se le hincha la cabecita del cerebro. Entonces, es una de las razones fundamentales por las cuales no se debe mantener, por ejemplo, la osmolaridad plasmática dentro de los valores normales. Ahora, esto toma su tiempo. Durante un par de minutos, ¿no? O durante un tiempo estimado, el paciente va a empezar a orinar un poco más. ¿Eso para qué? Para que nuevamente suba la osmolaridad urinaria y disminuya el flujo de orina. Pero la concentración de solutos en plasma y la eliminación de solutos en orina se mantiene constante. Eso es lo que fisiológicamente debería suceder. Bueno, en este gráfico... Ok. ¿Qué segmentos participan en la dilución de la orina? Ya esta es la parte no aplicada. Este es el esquema de la nefrona, de los túbulos, ¿no? Este es el glomérulo, túbulo proximal, el asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, conducto colector. Existe lo que se conoce como segmentos diluyentes tubulares. Como su nombre lo dice, segmentos diluyentes significan que diluyen la orina. ¿Qué quiere decir eso? Que no reabsorben agua. ¿Qué segmentos tubulares no reabsorben agua? El asa ascendente de Henle, ¿no? Y lo que es el túbulo distal y el conducto colector. Pero ojo, este segmento, el asa ascendente gruesa de Henle, no reabsorbe agua por nada del mundo. Pero el túbulo distal y el conducto colector, túbulo colector, depende de qué. O sea, su reabsorción de agua, si bien es nula, pero es condicionante ante la presencia de algo. ¿De qué? Acabamos de hablar. De la antidiurética. La antidiurética actúa a este nivel. Si no existe antidiurética, obviamente no se va a reabsorber agua. Pero si existe antidiurética, sí se reabsorbe agua, ¿no? Ok. Esto es lo que les decía, ¿no? Bueno, antes de pasar acá, si una persona no toma bastante agua, se va a inhibir la secreción de ADH. ¿Qué quiere decir eso? Que a este nivel no se va a reabsorber agua. ¿Cuánto de agua se reabsorbía a este nivel? ¿El porcentaje? Se reabsorbía en un 5%. Hasta 10% podríamos, ¿no? Esperar. Muy bien. Ese es el único mecanismo que cuando nosotros tomamos mucha agua se inhibe la secreción de ADH. ¿En qué condiciones también se inhibe la secreción de ADH? La ADH se inhibe ante situaciones, ante ingesta de bloqueantes del ADH, por ejemplo, como el alcohol, ¿no?
Cuando uno ingieres bebidas alcohólicas, vas muchas veces al baño. Y dices, ¿por qué tal vez? Es porque el alcohol inhibe la secreción de la ADH. Es una persona que toma bebidas alcohólicas, no que ingiere, se bloquea su ADH y empieza a orinar. No es porque esté sobrehidratado, sino porque se está bloqueando la ADH. Y una persona que toma bastante alcohol, por ejemplo, en una intoxicación alcohólica, puede entrar en una fase de deshidratación. Muy bien, porque se bloqueó su ADH durante el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora vamos a hablar de qué pasa ante la deficiencia, ¿no? Ante la falta de agua, ante el consumo de agua. ¿Qué es lo que se forma? Una orina concentrada. Esta orina concentrada puede llegar, como les dije a un inicio, hasta 1200 millismoles por litro, su osmolaridad urinaria. Muy bien. Aquí tengo lo que les decía, el balance. Esto es un balance hídrico. El balance, como tal vez han visto en bioquímica, el balance hídrico debe ser neutro para mantener la homeostasis. ¿Qué significa neutro? Que tanto los ingresos como egresos sean iguales. Por ejemplo, si tengo ingresos de 3.500 ml en agua, de diferentes vías procedentes, las pérdidas deben ser de 3.500 para que haya ingresos y egresos equilibrados. Cuando los ingresos son más que los egresos, por ejemplo, hay 5.000 ml de ingreso y solo 3.000 ml de egreso, hay un balance que se conoce como positivo. ¿De cuánto? De más 2.000 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que 2.000 ml o 2 litros se han quedado en el cuerpo. Todo lo contrario, por ejemplo, una persona con diarrea abundante, 2-3 días, que no va al médico para su hospitalización, sus ingresos serán pues 2.000 ml, pero sus egresos serán 4.000. Entonces existe un balance hídrico de tipo negativo, está perdiendo más de lo que necesita. ¿Cuánto? Menos 2, ¿no? Y entra en un estado de deshidratación. Pero en las primeras horas, ¿no? En los primeros días, el riñón se encarga de evitar aquello, de que el paciente llegue a alterar, ¿no? Su medio interno. Y eso es con la concentración y dilución de la orina. Para recordar, ¿no? La ingesta de agua, por ejemplo, puede ser 1 litro. ¿Cuánto se dice que tome una persona de agua? 2 litros de agua por día, ¿no? El agua proveniente de los alimentos, o sea, del desayuno, el almuerzo, la cena, puede ser de 800 a 1000, ¿no? El agua metabólica promedio 300 ml, ¿no? Total puede variar de 1500 a 3500 ml. Ahora, los egresos vienen, ¿no? Desde las pérdidas insensibles, como la piel, el pulmón, ¿no? Que en promedio dicen en el texto de Guyton de 300 o 350 millismoles, las heces 300 millismoles y el riñón, ¿no? 1 litro a litro y medio o de 600 a 200 millismoles. Este es un balance hídrico. Si tomamos 3.500 con 3.500 de ingreso y egreso, es un balance hídrico neutro. Eso es lo que naturalmente debería suceder. Ahora, como les decía, es bien paradójico, o no sé si el término sea paradójico, es bien interesante cuando los pacientes vienen, ¿no? Con falla renal o están internados y dicen, sí, me estoy hinchando, doctor. ¿Cómo era esto? A ver, déjenme ver. Sí, se me hincha de vez en cuando los pies. Okay, ¿y no ha notado que ha disminuido el volumen de su orina? Les preguntas. Sí, estoy orinando poco, pero es porque no tomo agua. ¿Qué opinan de eso? ¿Será cierto? O sea, está muy asociado de que una persona que no tome agua no va a orinar. ¿Qué opinan? No. Una persona sí o sí tiene que orinar. Y aquí está la explicación, ahora les explico. ¿Por qué? ¿Para qué se produce la orina? Por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es para eliminar electrolitos que están en exceso y eliminar, ¿qué? Desechos tóxicos. Una persona que no ingiere agua va a orinar, pero poco, pero sí o sí tiene que orinar. ¿Sí? ¿Por qué?
Ah, ya. Bueno, habíamos dicho que las osmolaridad urinaria en promedio es 600. Pero la osmolaridad límite, ¿cuánto es? 1200. ¿Ven? Este es el promedio y este es el tope, 1200. Entonces, nosotros si tenemos, ¿no?, una ingesta promedio de 600 ml, perdón, una osmolaridad promedio de la orina de 600 y una osmolaridad máxima de 1200, ¿no? Esta relación nos dice que una persona mínimamente debe orinar 0.5 litros por día, sí o sí. Con eso vamos a poder eliminar los solutos excedentes, los desechos tóxicos o lo que no sirve en el organismo. Unos 500 mililitros sí o sí tienen que producir, ¿no?, el riñoncito de orina. Esto, por ejemplo, dice la dieta regular, ¿no? Y lo máximo que concentra la orina es 1200. Entonces, mínimamente debe orinar 500 mililitros. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. ¿Qué pasa si de la dieta regular le sumamos mayor osmolaridad? Por ejemplo, cuando uno bebe agua de mar. El agua de mar es salada, tiene mayor osmolaridad. 600 más 1200, 1800. Dividido entre lo máximo que puede concentrar la orina, ¿no? ¿Qué pasa? 1800 dividido entre 1200, 1.5 litros. ¿Qué quiere decir? Que una persona que bebe agua de mar, agua hiperosmolar, va a empezar a orinar en mayor cantidad. Entonces, ¿por qué mueren los pacientes que ingieren agua de mar? Por deshidratación. ¿Entendido? Ok. Ok. Si bien la parte para diluir era solo bloquear la DHA, ¿no?, para concentrar la orina se pone un poquito más feo, ¿ya? Hay dos mecanismos. Uno, aumenta una concentración elevada de ADH, lo que aumenta la permeabilidad de los túbulos distales y conductos colectores al agua. Ese es el primer hecho. Segundo hecho, existe una elevada osmolaridad de líquido intersticial medular. Vamos a explicar los dos hechos. Para que, por ejemplo, se concentre la orina, necesitamos que la médula renal sea hiperosmótica. ¿Qué significa hiperosmótica? Que su osmolaridad sea más alta del promedio. Entonces, para eso, debo recordar que existen dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales y las yuxtamedulares. La diferencia es que las yuxtamedulares, ¿no?, se encuentran al lado de la médula. La parte de su glomérulo se encuentra en la corteza, pero la parte de sus asas de Henle, ¿no?, se introducen a lo largo de la médula renal y son mucho más largas que en comparación a las nefronas corticales. Esto es importante para la concentración de orina. ¿Por qué? Porque va a existir un transporte activo de sodio-potasio en la rama gruesa de ascendente de Henle. Este transporte activo de los iones desde los conductos colectores también va a ser hacia el intersticio, desde este nivel, estos son los conductos colectores, hacia el intersticio. Y 3, existe una difusión facilitada de urea desde los conductos colectores a la médula interna. Para concentrar la orina se dice que se necesita 3 situaciones. 1, que aumente, ¿no?, el cotransporte sodio 2-cloro-potasio, ¿no es cierto? Eso hace que aquí va a existir mayor concentración de solutos. ¿Cuál era el otro efecto? El otro era
Transporte activo de iones también. Acá transporte activo de iones, pero en menor cantidad. Recordemos que aquí se reabsorbe de sodio el 25%. Aquí se reabsorbe sodio, ¿no?, potasio, en menos del 5%. Pero esto hace que aumente la concentración de solutos en la médula. Y tercero, que en el conducto colector se reabsorbe una molécula osmóticamente activa llamada urea. Muy bien, la urea ingresa desde el lado tubular hacia el intersticio. Entonces, mediante estos tres mecanismos, vemos que el intersticio medular se vuelve hiperosmótico. Muy bien, bajo estos tres mecanismos. Ahora, pero esto no se genera simplemente por estos transportadores, por esos tres hechos, sino existe un mecanismo que se llama mecanismo de contracorriente. Ya acá se pone más fea la cosa y necesito que me presten atención. En el texto es muy difícil de entenderlo, incluso en la explicación de ahora tal vez cueste. ¿Bien? ¿En qué se basa este mecanismo de contracorriente? Este es un vaso recto, muy bien, un vaso recto que está circulando alrededor del asa de Henle, ¿no?, de estas asas de Henle largas. Normalmente la osmolaridad plasmática es de, ¿cuánto hemos dicho? 300. Pero a medida que este vaso va descendiendo hasta la punta del asa de Henle, miren, va aumentando 600, 800, 1000 y 1200 milismoles. Lo propio pasa con el intersticio medular, va aumentando la osmolaridad. ¿Cuál es la razón de que aumente la osmolaridad a mayor profundidad? Ahí entramos a los pasos, 7 pasos para el mecanismo de contracorriente. Entonces acá presten atención. Esto está en el texto, pero vamos a tratar de facilitar la explicación. Primer paso, dice, el asa de Henle, ¿no?, tenemos acá el asa de Henle, tiene un líquido tubular. Este líquido está proveniendo ¿de dónde? Del túbulo proximal, y del túbulo proximal proviene del glomérulo renal. ¿Cuánto es la osmolaridad del túbulo proximal si bien se filtra todo? ¿No ve? Se filtra todo excepto ¿qué? Proteínas, albúmina, ¿cierto? Entonces se dice que la osmolaridad del líquido tubular en el túbulo proximal es igual que la del plasma. ¿Cuánto sería? 300. El asa de Henle va a recibir este líquido tubular proveniente del túbulo proximal con la misma osmolaridad de 300, ¿no? Por eso dice, el asa de Henle recibe 300 milismoles igual que la del plasma. Hasta ahí no hay donde perderse. ¿Entendido? Segundo paso. Dice, la rama gruesa del asa de Henle, nos ubicamos acá, muy bien, absorbe sodio 2-cloropotasio, creando un gradiente de osmolaridad de 200 milismoles entre líquido tubular e intersticio medular. ¿Qué quiere decir esto? En el segundo paso es que cuando el líquido tubular pasa al asa de Henle, se va a activar el cotransportador sodio 2-cloropotasio. Va a sacar estos electrolitos desde el túbulo al intersticio, o si quieren a este lado, al intersticio medular, creando un gradiente. ¿Qué es gradiente? Una diferencia de solutos de 200 milismoles. ¿Qué quiere decir eso? Que la osmolaridad del líquido tubular va a bajar a 200, que era 300, y la osmolaridad del intersticio, que era de 300, va a subir a 400. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Tercer paso, dice. La rama descendente empieza a absorber agua para equilibrar la nueva osmolaridad del intersticio. Como hemos visto acá en el segundo paso, esta médula se está empezando a hacer hiperosmótica.
Para compensar esa hiperosmolaridad, el agua, ¿no? ¿En qué parte del asa de... ¿Cómo le va, Doc? Buen día, Doc. Igualmente, Doc, que esté bien. El doctor era mi profesor, me acuerdo. Varias veces. Eso de la docencia es bien gratificante porque te encuentras con tus docentes que ahora son colegas, ¿no? Pero siempre hay el margen del respeto y la admiración. Bueno. ¿Qué parte del asa de Henle? Recordamos que el asa de Henle tiene una rama descendente, una ascendente. ¿Qué parte de la rama del asa de Henle absorbe agua? La descendente. O sea, este es tu asa de Henle. Esta es la ascendente y esta es la descendente. Y aquí al medio tienes un medio hiperosmótico. Recordemos que cuando tenemos dos compartimientos, en un lado es hiperosmótico y en otro es hipoosmótico, ¿qué pasa con el agua? Va del lado hipoosmótico al lado hiperosmótico. Entonces es lo que sucede. Sabemos que el asa descendente de Henle es el que reabsorbe agua, ¿no es cierto? Entonces en el tercer paso pasa, ¿no?, el agua al espacio intersticial a manera de tratar de disminuir esa hiperosmolaridad. Pero al salir el agua desde el espacio tubular descendente hacia el intersticial, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del líquido tubular? Va a aumentar. ¿Me están siguiendo, no es cierto? Ok, miren, como en el cuarto paso ya la osmolaridad del líquido tubular ha ascendido a 400 miliosmoles. Bueno, cuarto paso, dice, el túbulo proximal al asa descendente empuja el líquido tubular hacia el asa ascendente para que siga la roca. Hasta acá se ha entendido. Ahora, pero recordemos que el líquido no es estático, sigue fluyendo, ¿no es cierto? O sea, a este asa ascendente le va a seguir llegando del túbulo proximal mayor líquido. ¿Con cuánto de osmolaridad llega? De 300. Va a descender, ¿no? Va a descender. Y recordemos que acá en el séptimo paso, o sexto, si no me equivoco, llegó el líquido tubular y empieza a aumentar la osmolaridad del líquido tubular descendente. El asa ascendente nuevamente activa su cotransportador sodio 2-cloropotasio y reabsorbe, sigue reabsorbiendo soluto. Recuerden que era ¿cuánto acá? 200. Pero como sigue llegando mayor carga tubular, va a seguir absorbiendo mayor soluto. El asa ascendente de Henle y va a crear ese gradiente de 200. Ahora ya no es 400, es 500 sobre 300. Para compensar esta hiperosmolaridad plasmática, el siguiente paso es que el asa descendente reabsorba agua, ¿no? Para que esta osmolaridad se disminuya, trate de disminuir. Pero al tratar de disminuir esta osmolaridad, el líquido tubular se hace más hiperosmótico. En el siguiente paso es que le llega nuevo líquido tubular con 300 miliosmoles, pero es mucha carga y sigue reabsorbiendo mayor soluto en el intersticio. Eso se llama sistema de contracorriente. Aquí dice, ¿no? En el quinto paso la osmolaridad ya aumenta a 500. Previamente era ¿cuánto? 400, ¿no? Porque se debe generar un gradiente de 200. ¿Quién genera este gradiente de 200? El asa ascendente de Henle. En el sexto paso dice, el asa descendente entra en equilibrio con la médula. Lo que les decía acá, debe haber un equilibrio, pero al hacer ese equilibrio, al reabsorberse agua desde el asa descendente, la osmolaridad del líquido tubular empieza a aumentar nuevamente. Luego sigue llegando más carga tubular de solutos y así sucesivamente. Esto llega a ser hasta 1200 miliosmoles. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno, en la grabación tal vez lo puedan entender. Como dice en el punto 7, esto se multiplica, ¿no?, por varios pasos hasta llegar a una osmolaridad de 1200 miliosmoles. ¿Para qué y por qué? Ahí está, este es el resumen, ¿no? Como la osmolaridad del líquido tubular de 300
pasa 400, 400, 500 y llega a 1200. Pero si se dan cuenta, esto también es interesante. La osmolaridad en la parte del túbulo proximal y túbulo distal oscila en 300, pero a medida que va descendiendo, ¿no?, va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que la osmolaridad de la punta de láser generalmente es hasta 1200 miliosmoles. Bueno, ese era uno de los primeros hechos. ¿Cómo se concentra la orina? Gracias a que existe una médula hiperosmótica, un intersticio medular hiperosmótico. Ya sabemos cómo se forma este intersticio hiperosmótico. 2. La participación de la ADH. Bueno, la ADH actúa en el túbulo distal, túbulo colector y conducto colector. Ya mencionamos el día de ayer que la ADH va a actuar mediante unos receptores llamados B2, ¿no? Ahí se va a unir la ADH y va a estimular la producción de las aquaporinas. Estas se van a unir al lado luminal y de esta manera el agua ingresa, ¿no? ¿Cuánto aporta? De 5 a 10% de la absorción de agua, ¿no? Si una persona no tiene acceso al agua, se secreta la ADH y se empieza a reabsorber agua. Otro de los hechos que participa en la formación de una médula hiperosmótica es la recirculación de la urea. Muy bien. La urea, ¿qué es la urea? Es un producto nitrogenado. Es un producto del metabolismo de los, de los azoados. Muy bien. La urea se reabsorbe en diferentes segmentos del túbulo, ¿no? Pero se reabsorbe principalmente, miren, en la parte del conducto colector. También se reabsorbe a nivel de lo que es el túbulo proximal, muy bien, parte de lo que es el túbulo distal, pero en el conducto colector se reabsorbe gracias a unos transportadores llamados transportadores de urea o UT de tipo A3. Muy bien. Estos transportadores de urea van a responder a la presencia de ADH. O sea, ¿qué quiere decir? Que se activan cuando existe ADH. Entonces, otra segunda función de la ADH. La ADH aumenta la reabsorción de agua y estimula a los transportadores de urea de tipo A3. ¿Dónde? A nivel del conducto colector medular. Este es el conducto colector cortical y este es el conducto colector medular. A este nivel se reabsorbe la urea. Ahora, la urea, si ustedes recuerdan, en el cálculo de osmolaridad plasmática entran, ¿ven? 2 sodio, ¿cómo es? 2 por sodio más 2 potasio, glucosa, urea, ¿ven? ¿Por qué se toma en cuenta la urea? Porque es un soluto osmóticamente activo. ¿Qué significa osmóticamente activo? Que atrae, ¿qué? Agua, ¿no? Que atrae agua. Entonces, como la urea se va del conducto colector medular al intersticio, esto también va a ayudar a que la osmolaridad del intersticio se haga más hiperosmótica. Si toda la médula es hiperosmótica, el agua va a tender a pasar desde el líquido tubular hacia el espacio intersticial. ¿Y cómo va a orinar la persona? El paciente, ¿cómo va a orinar? ¿Más diluido o más concentrado? Más concentrado. Ya me cansé, a ver, ¿qué más hay? Ya, mañana continuamos con todo esto, ¿muy bien? Esta es la parte fisiológica. Vamos a pasar a una parte de aplicación clínica y patológica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, espero que les haya gustado.